Bien, vamos a hablar este día del altar de bronce. ¿Sí puedes encenderla de en medio y dejar apagadas las dos de los lados? ¿No puedes? Pero para el próximo domingo vas a poder. Ok, entonces, de hecho, el altar de bronce debería ser la primera enseñanza en relación a lo que estaba en el tabernáculo y en el templo, porque es el primer elemento que nosotros encontramos al entrar a los atrios. Aquí tiene una vista de lo que es el tabernáculo, como que le han hecho ahí un corte sagital para que usted pueda ver lo que había dentro del tabernáculo. Pero mira, en el patio de afuera o en el atrio, lo primeritito que usted ve ahí con humo es el altar de bronce. Más adelantito ve el lavacro, ¿lo ve? Nos quedó igualito a nosotros que como lo tienen ahí, ¿ya lo ve? Hasta los espejitos, como que lo hubiéramos, nos lo copiaron ellos a nosotros de hecho. Y entonces luego en el tabernáculo ve la menorá, ¿dónde está? Igual a la nuestra acá, ¿verdad? Ve el altar del incienso, está la mesa con los panes de la proposición. Y luego hay otra cortina y ve atrás el arca del pacto, los querubines, y ya sabemos lo que había dentro del arca del pacto, donde está la presencia de Dios, lo estudiamos ya, ¿verdad? Bien, entonces solo para que se haga una idea de cómo es que estaba ubicado el altar de bronce. Al altar de bronce también se le llama el altar del holocausto. Y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 27, versos del 1 al 4, cuando el Señor le da a Moisés la instrucción de construir el altar de bronce. Dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos, eso es muy importante, le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Seguimos, Éxodo 27, 5 al 8. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Aquí tiene una vista de cómo tenía que ser hecho el altar de bronce. Quiero que ponga atención en 2 elementos importantes. Uno, le dice el Señor a Moisés: como lo viste en el monte, así lo harás. Quiere decir que ya Moisés tuvo una visión, una revelación cuando estuvo en el monte Sinaí de cómo tenía que ser hecho el altar de bronce. Esto es importante. Todo apóstol, todo profeta, antes de hacer algo, de establecer algo, debe de haber recibido la visión con claridad de cómo son las cosas y cómo es la obra terminada. Y luego Dios le da las instrucciones de cómo llegar hasta esa obra terminada. Pero lo importante es que él ya recibió la visión directamente de Dios. Cuando nosotros no hemos recibido la visión directamente de Dios, corremos el riesgo de hacer las cosas como otros dicen, como otros piensan, como a otros Dios les ha mostrado. Por eso es importante que como líderes en el reino estemos muy seguros de cuál fue la visión que Dios nos dio y hacer las cosas como Él dijo que se harían. Ahora, otro punto importante es que en el tabernáculo el altar de bronce realmente era de madera de acacia recubierto de bronce. La madera representa nuestra humanidad y entonces estaba recubierto de bronce, que es la justicia perfecta de Dios. Y aquí vemos la rejilla, ¿verdad? Ahí ponían el animalito que iban a ofrecer en holocausto, lo quemaban, por eso tenían garfios para agarrar los carbones, tenían tenazas, tenían todo para remover las brasas, quitar las cenizas, y eso es como quien dice una parrilla de asar, hermanos, ¿verdad? Y ahí ponían hasta que se quemaba la ofrenda, y puede apreciar los 4 cuernos que están, uno en cada esquina del altar de bronce, ¿verdad? Eso es muy importante, los cuernos del altar. Vamos a seguir, y esas varas era para cargarlo, ¿verdad? De un lugar a otro. Recuerde que el tabernáculo lo llevaban cuando iban por el desierto, y todos estos elementos tenían varas atravesadas para que los pudieran cargar los coatitas, ¿verdad? Los que estaban encargados de llevar el tabernáculo y los utensilios del templo. Entonces el altar de bronce, resumiendo puntos importantes, estaba situado
de manera que era lo primero que se hallaba al entrar al patio, o al atrio. Cuando usted entraba al atrio, lo primero que se encontraba era el altar de bronce y después el lavacro, también llamado el altar del holocausto. Holocausto tiene que ver con sacrificio del todo quemado. Y el sacrificio de un becerro era el único camino de entrada al tabernáculo. O sea, para que pudiera entrar después el sacerdote tenía que hacer el sacrificio. Debería de haber muerte de este animal antes que el sacerdote pudiera tener acceso al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios. Y esto todo es sombra y figura de lo que luego vamos a ver, ¿verdad? Aquí nada más están estableciendo proféticamente que tenía que haber la muerte de un cordero, ¿verdad?, antes de que pudiera entrarse a la presencia de Dios. Ahora, Levítico 6, del 8 al 10, habló aún Jehová a Moisés diciendo, aquí está hablando de cómo se va a hacer la ofrenda en el altar. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Aquí hay elementos muy importantes. El holocausto o la ofrenda tenía que estar toda la noche sobre el fuego hasta despuntar la mañana. Era el fuego del altar el que tenía que arder sobre la ofrenda, y el sacerdote no podía ir vestido de cualquier manera. Tenía que estar vestido de lino fino. La escritura nos dice que el lino fino son las obras justas de los santos. Estamos hablando de justificación. El bronce significa justicia perfecta, y por la sangre del cordero nosotros fuimos justificados. Justificar es un término legal. Quiere decir que nosotros merecíamos el infierno, merecíamos la muerte, pero Jesucristo vino, el Cordero inmolado, y Él pagó la deuda por nosotros para que nosotros fuéramos libres. O sea, nosotros fuimos justificados por la ofrenda que Él hizo de su propia sangre, de su propia carne, para que no nos culparan ya nosotros, sino que Él llevó toda la culpa. Eso quiere decir el bronce. Y el lino fino, pues dijimos las obras justas, habla de justicia, porque solo la obra del Señor es justa. Cualquier obra que nosotros pudiéramos hacer por querer acercarnos a Dios, dice que nada más son trapos de inmundicia delante del Señor. Es decir, cuando usted aún no había venido al conocimiento del Señor, hubiera sido bueno, hubiera sido malo, como usted se hubiese creído, no importa que usted dijera, yo voy a hacer obras de caridad, yo voy a darle becas a muchos niños, yo voy a abrir un comedor infantil, yo voy a darle ofrenda a las viudas. Todo eso es bueno, son obras buenas, pero ninguna de esas obras puede reconciliar a nadie con el Padre. Lo único que puede reconciliar al hombre con Dios es la sangre del Cordero derramada por nosotros, el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz, en la muerte del Cordero en el altar de bronce. Eso es lo único que puede darnos entrada para reconciliarnos con el Padre, porque no es por obras para que ningún ser humano se gloríe, sino que es por fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. La justificación es por fe en Jesucristo, no es por obras. Cuando ya nosotros hemos sido reconciliados con el Padre y estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios y caminando en la naturaleza de Él, por el fruto del Espíritu haremos obras de justicia, que es el lino fino, pero nacerán del corazón de Dios a través nuestro. Las únicas obras de justicia son las que usted hace, guiado, dirigido por el Señor, porque Él es el único perfecto, el único que hizo la obra meritoria para reconciliarnos con el Padre. Y esto debe de estar muy claro en nosotros. Bien, entonces seguimos con Levítico 6, 11 al 13. Después se quitará el sacerdote sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Usted ve cuántas veces se insiste en que el fuego del altar no se apagará. El fuego del altar estaba encendido perpetuamente. Amado, el fuego de su altar no se tiene que apagar. El altar de bronce ahora está dentro de su corazón, y el fuego de ese altar tiene que permanecer encendido. Sino que el sacerdote, fíjese, pondrá en él leña cada mañana.
Yo insisto en que es tan importante nuestra oración por la mañana. No deje el orar para las 6 de la tarde, para cuando se va a dormir o para el mediodía. El sacerdote ponía la leña en el altar cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá, ¿cómo dice? Continuamente en el altar, no se apagará. Insiste más de 3 veces en que el fuego no se apague, que el fuego del altar esté siempre encendido. Amado mío, el sacerdote que es usted y que soy yo, porque fuimos hechos sacerdotes por el sumo sacerdote Jesucristo, ya nosotros todos somos hechos sacerdotes. Nosotros somos los responsables de ponerle leña al fuego todas las mañanas. Aquí lo dice, leña sobre el altar cada mañana cuando usted se levanta, cuando usted se despierta. La leña es usted y soy yo. La leña, la acacia o la madera que se tiene que quemar cada día es su humanidad y es mi humanidad. Y cada mañana tenemos que venir delante del altar del Todopoderoso para ofrecer la leña, para poner nuestra humanidad delante de Él para que se queme en el fuego del altar. Y mientras usted cada día esté viniendo delante del Señor y ponga su leña, el fuego no se apagará. Es un círculo bien interesante. Es interesante porque lo que hace que arda el fuego del altar es la diaria entrega de su humanidad al Señor. Entonces cada día que usted va delante de Él, Él responde con fuego, Él aviva el fuego. Entre más le entrega su humanidad, más avivado está el fuego y menos se apagará el fuego. Pero si usted pretende que la obra ya está terminada, si usted pretende que ya no necesita nada, que usted cree que ya está maduro y perfecto, y usted cree que ya lo sabe todo y no tiene nada que aprender, y solo llega, ¿verdad?, a declarar, pues sí, declarar que Él es grande, pero usted siente que usted ya está bien y no tiene nada que entregar, se puede ir apagando el fuego, porque para que arda necesita leña. Usted es la leña y yo soy la leña. Ponernos como una ofrenda que tiene que ser del todo quemada en el altar. Cada día siempre encontraremos una cosita más que tiene que ser quemada. Todavía no hemos llegado al punto que sea oro puro, ¿verdad? Todavía tenemos cosas que entregar. Entonces, ¿cuál es el verdadero altar de bronce? O sea, aquello era sombra y figura, aquello era profético, pero el verdadero altar de bronce, el sacrificio de Jesucristo, es lo primero con lo que nosotros nos encontramos. Como decía, al entrar a los atrios, lo primero es el altar de bronce, que representa el sacrificio del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo primero que usted necesita encontrar y creer para recibir salvación. Hemos dicho una y otra vez, en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Solamente a través del Señor Jesucristo usted podrá entrar a la presencia de Dios. Ahora, Jesucristo fue una ofrenda del todo quemada por la humanidad. Él fue nuestro holocausto. Él se ofreció a sí mismo para ser quemado completamente para salvar a la humanidad. Él pagó por cada uno de nosotros. Y ninguno de nosotros debería de vanagloriarse porque ya estamos en el lugar que estamos. Porque hay algunos que todavía no han llegado, pero por ellos pagó Cristo. Por ellos también el Señor se sacrificó, también por ellos ofreció su vida. Y debemos de ser misericordiosos y entender que un día estuvimos donde quizá ellos están. Y por eso en amor debemos llevar el evangelio y presentarles ese sacrificio poderoso de Cristo para que aquellos por quienes Él ya pagó pero no han creído puedan creer. Ahora, la única entrada ante Jehová era a través del sacrificio, Jesucristo, el camino al Padre. Y era necesario, amados, que un justo muriera, porque no podía ser que la ofrenda de los machos cabríos y de los becerros pudiera borrar el pecado de la humanidad. Tenía que ser un hombre, como fue el primer hombre, el primer Adán, pero tenía que ser un hombre justo. Y el único justo que se encontró y que nunca falló, porque Él es la justicia perfecta, es el Señor Jesucristo. Entonces era necesario que un justo muriera para que el hombre caído pudiera tener acceso a la presencia de Dios. Ahora, en aquel momento cuando el Señor Jesucristo murió, el madero o la cruz, el madero se convirtió en el altar. Acuérdese que el altar era de madera de acacia, cubierto de bronce. Entonces aquel madero en el cual el Señor Jesucristo fue colgado,
estaba recubierto en ese momento de Cristo, la justicia perfecta. Él viene a ser el bronce, entonces la madera cubierta de bronce. Pero hoy es su corazón, porque usted ha sido justificado por la sangre del Cordero. Y la justicia perfecta está dentro de usted, está en su espíritu. Primero era el altar con una rejilla que era cuadrado, después el madero viene a ser el altar, pero ahora dentro de su corazón está el altar de bronce, hermano. Ahora el sacerdote, que era el que ministraba la ofrenda en el altar, era el responsable de que el fuego no se apague, como lo acabamos de decir. Cada mañana tiene que poner la leña. Ese es usted, eso es para usted y es para mí. Él acomoda el holocausto, ¿verdad? O sea, lo que va a sacrificar lo acomoda sobre la leña, quema sobre el altar las grosuras de la ofrenda de paz. Hermanos, la grosura tiene que ver con el gordo, con el cebito, ¿verdad? Y qué bueno fuera que se nos quemara todo el cebito cuando vamos cada mañana. Con los ayunos se quema, pero hay áreas en nuestra vida que son grosuras, que son cosas que estorban, que son cosas que no son saludables dentro de nosotros. Quizá la envidia, la gula, cuántas cosas que tienen que ser quemadas. Esas grosuras es lo primero que se quema cuando nos ponemos en el fuego del altar. Y dijimos que el fuego tendrá que arder para siempre. Ahora, en el nuevo pacto, el escritor a Hebreos, que pudo haber sido el apóstol Pablo, algunos dicen que Apolos, pues otros dicen que Lucas, pero bueno, quien escribió la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, verso 10 al 14, tiene una revelación acerca de lo que fue el altar y lo que es ahora. Y entonces el apóstol dice, tenemos un altar, está hablando en el tiempo de la iglesia primitiva, fíjese, está hablando de otro altar, aquí está hablando del altar donde comen los santos, está hablando probablemente de la Santa Cena o de la comunión. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, ya va a entender por qué. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Recuerde cuando usted lee en Juan, en Mateo, el Señor Jesucristo fue sacrificado fuera de la puerta para que se cumpliera la escritura de que Él mismo era el altar de bronce o el sacrificio ofrecido en el altar de bronce que estaba fuera de la puerta del santuario. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos por la porvenir. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol que escribe la carta a los Hebreos? Dice que cuando se hacía en el tiempo de Moisés, del antiguo pacto, se hacía el sacrificio, la sangre de la ofrenda por el pecado era llevada al lugar santísimo, o sea, no podían tenerla allá afuera, sino que la llevaban hasta adentro. Y la carne de la ofrenda no se la podían comer, sino que la quemaban, pero fuera del campamento. Ahora, Jesús fue sacrificado fuera de la puerta. Los judíos de ese tiempo en que se escribió la carta a los Hebreos, los judíos que estoy hablando de que todavía profesaban la religión judía, que cumplían todas las ordenanzas del antiguo pacto y se congregaban en una sinagoga con rabinos, para poder participar de la cena del Señor y considerar hermanos a los demás cristianos, les era requerido que abandonaran el judaísmo, porque no podían estar en una cosa y en otra. El apóstol Pablo decía, no es que porque se circunciden a mano es que son verdaderos judíos, sino que tiene que ser la circuncisión del corazón. Ahora, esto no era solo para judíos, nos atañe a nosotros también, porque muchas veces estamos haciendo cosas que son tradiciones, que son religión, que son como sombra y figura de lo que había de venir, pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando se nos alumbran los ojos, no podemos seguir haciendo las dos cosas. No podemos seguir con rituales y también con lo que es del espíritu. Para poder comer con los que son del espíritu, necesitamos abandonar las prácticas, rutinas, religiosidad, legalismo, lo que era sombra y figura. Espero que me esté captando. Por ejemplo, si a alguien de niño le enseñaron que debería de tener en su casa el dibujo
de un crucifijo o de un corazón de Jesús o andar un crucifijo, una cadena y venerar esa cadena. Bueno, hay gente que hasta le dan besos, ¿verdad? O orarle a una imagen, a una efigie, etcétera, o hacer este tipo de cosas. Algunos que regar agua bendita, o que hacer romerías, o ir de rodillas en determinado día, o ponerse ceniza en la frente porque es miércoles antes de Cuaresma, o qué sé yo, una serie de rituales que son ordenanzas de hombres. Cuando usted viene y conoce al Dios vivo que es Espíritu, al Dios con el cual usted se comunica por el Espíritu Santo y que no necesita ya ahora tener algo físico, concreto, para amarle, para creer en Él, usted no puede estar en las dos cosas, porque ¿qué comunión tiene usted con los incrédulos? Usted tiene que estar en el lado de los que creen en un Dios Espíritu. Usted no necesita un crucifijo que muestra que Jesús murió porque Él ya resucitó y está vivo. Usted necesita conocer al Dios Espíritu. Jesucristo, el que anduvo en cuerpo de carne con sus discípulos hace más de 2000 años, ese ya no está. Él estuvo limitado por un cuerpo físico, Él era todo Dios y todo hombre. Pero cuando Él murió, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Ahora Él está a la derecha del Padre, pero Él no tiene forma física. Su cuerpo es glorioso, glorificado. Usted ni siquiera es correcto que le digan imagínese al Señor. No se lo debe imaginar. Porque cuando usted está creando en la mente una imagen, está pecando. Usted no puede ponerle, imaginar viene de imagen. Usted no puede darle una imagen o un cuerpo al Dios invisible. La Biblia lo dice de tapa a tapa, que Él es el Dios invisible. Y si es invisible, usted no lo puede ver, usted no se lo debe imaginar, usted no le puede poner un cuerpo a su antojo. Me explico. Por eso algunos en el tiempo de los mayas, cuando los españoles vinieron a conquistar nuestras tierras, se encontraron con que los mayas adoraban a sus dioses, al dios de la lluvia, al dios Tlaloc, al dios del trueno, etcétera. Y los dioses de ellos tenían una figura de mayas, ¿verdad? Trigueños, ojos rasgados, etcétera. Y entonces los españoles dijeron, ¿cómo haremos para que estos mayas dejen de adorar a sus dioses y se conviertan al catolicismo? Y entonces se les ocurrió la idea de levantar un templo donde ahora está Esquipulas. Y entonces se inventaron un Cristo que fuera negro para que se pareciera a los dioses de los mayas. Y el nombre Esquipulas viene del maya Icampulá, que quiere decir el que empuja las nubes. Y entonces fácilmente trasladaron la idolatría de los mayas a lo que era idolatría católica, y ellos adoran a un Cristo negro que según ellos les hace milagros. Y gente va de todas partes para adorar a ese Cristo negro, y eso es abominación delante del Señor, porque nuestro Dios es espíritu. Jesucristo ya está glorificado, Él resucitó, no tiene forma, no tiene cuerpo. Él es el Dios invisible, Él es el Dios espiritual. Y para que usted pueda participar del altar espiritual de Dios, usted tiene que dejar los rudimentos, usted tiene que dejar el legalismo, usted tiene que dejar la religiosidad, usted tiene que dejar la idolatría, usted tiene que dejar todo lo que era sombra y figura, porque eso ahora es inactivo, es inoperante, por cuanto ya tenemos lo verdadero, ya tenemos lo que es verdadero, que es invisible y que es espiritual. Y entonces muchos judíos venían, reconocían el evangelio del Señor Jesucristo, se convertían, pero querían seguir viviendo en los dos lados, yendo a la sinagoga, guardando el Shabbat de la manera que lo guardaban, y también compartir con los que eran espirituales. Pero el Shabbat que todavía guardan, el reposo, Shabbat quiere decir reposo. Y de hecho, bueno, hay allí una cosa que sí, ¿por qué el sábado? ¿Por qué el domingo? ¿Por qué lo cambiaron al domingo? Pero en verdad, Cristo es nuestro reposo. Porque hay gente que puede guardar un día y no tener reposo porque no ha conocido todavía al dador del reposo. Y Hebreos capítulo 4 habla de que si ya hubiésemos encontrado el reposo, ¿por qué seguirlo buscando? Pero lo buscamos porque solo en Cristo se encuentra el shalom perfecto, que es el reposo.
Entonces el que ya conoce a Dios en el Espíritu no puede seguir haciendo prácticas y ritualismos y legalismos de cosas que solo eran sombra y figura de lo que habría de venir. Y a eso se está refiriendo el autor de los Hebreos. Pero como dije, eso es también para nosotros. Ahora, aquí dice que no podían participar ni comer del cuerpo ni la sangre del Señor. Yo quiero que vean lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos y a los que les escucharon a través del evangelista, el profeta Juan. En Juan capítulo 6, vamos a leer los versos 52 al 55. Dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Verdad? Ellos están, claro, pensando en el altar de bronce, en cómo el sacerdote hacía los sacrificios, que la sangre se llevaba al lugar santísimo y la carne era quemada fuera del altar. Pero aquí está Jesús diciendo que les va a dar de comer su carne. Dice: ¿cómo puede? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Usted se preguntará: ¿cómo vamos a comer la carne de Jesús y la sangre de Jesús? Ya vamos a verlo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahora, el Señor Jesús está hablando de algo totalmente espiritual. Él no está hablando de algo natural. Y aunque Él dijo en la última cena con sus discípulos, dijo cuando iba a partir el pan, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado, comed de él todos. Y luego cuando tomó el vino, levantó la copa y dijo: esta es mi sangre que por ustedes es derramada, bebed de ella todos. Él estaba usando sombra y figura. Si usted se acuerda, cuando Abraham vino de la batalla de los reyes de Kedorlaomer, él llevaba el botín de todo para entregarlo, y se le apareció Melquisedec, que es tipo de Jesucristo. Y lo que Melquisedec sacó fue pan y vino para bendecir a Abraham, y en Abraham fuimos bendecidos todos, porque él era la simiente santa de todos los fieles. Entonces el Señor Jesucristo proféticamente está levantando el pan que representa su cuerpo, que será partido, será quebrado, para que en él nosotros tengamos vida. Y él levanta el vino, ¿verdad?, de uvas, que era pues normal y típico en Israel, que representa la sangre que por nosotros es derramada. Y les está dando a ellos para que tomen y coman, y les dice: haced esto en conmemoración mía. O sea, Él está dando una ordenanza bíblica que nosotros recordemos su muerte y su resurrección, y que para recordarlo, para conmemorarlo, nosotros participemos de la cena del Señor, comiendo pan y bebiendo vino. Ahora, quiero que usted tenga muy claro esto. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor o participamos del pan y del vino, no es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ni es que el vino se convierte en la sangre de Jesús. Quiero que tenga esto muy claro, porque nosotros no creemos en la transmutación de la materia. Eso es un error, el pensar que en ese momento el pan se va a convertir en la carne o que el vino se va a convertir en la sangre. Nunca diga: esto es el cuerpo o esto es la sangre. No, esto representa al cuerpo y esto representa la sangre. Pero no es que se le va a convertir en, y que usted se va a comer en ese momento el cuerpo o la sangre. No, la materia no se transforma. Eso es algo de los alquimistas y es un error teológico. Lo que es importante es que usted, cuando celebra la Santa Cena o recuerda al Señor y come el cuerpo, lo que importa no es el pan que se está comiendo, ese es un símbolo.
Lo que importa es que usted se está comiendo al hermano con el cual usted está participando de la Santa Cena. Usted está sellando un pacto de unidad. Usted está declarando: mi hermano es parte de mi cuerpo. Yo me lo como a él enterito con todo y las entrañas. Me lo trago completo. No voy a decir no lo soporto, no lo amo, sino que yo lo soporto, lo tolero, lo amo y lo acepto porque es parte del cuerpo de Cristo. Me como a mi hermano. Por eso es que nadie debe participar de la cena del Señor si tiene resentimientos con otro hermano que es parte del cuerpo. El beber el vino que representa la sangre del Señor es el gozo, es el amor, es la vida que nos une y que nos vincula a todos nosotros. La sangre de Cristo fue derramada para justificarnos, para limpiarnos. Cuando yo estoy participando de la sangre del Señor, estoy recibiendo vida. Cuando participo del vino que representa la sangre del Señor, es como que esté recibiendo una transfusión de vida, porque yo estoy acoyuntado con los demás miembros del cuerpo a través de la sangre. En el organismo vivo, la sangre que sale del corazón es bombeada para llegar a todos los órganos del cuerpo y a todas las células, hasta la puntita del dedo, hasta la puntita del dedo del pie. Entonces la sangre es la que nos une. Cuando estamos bebiendo el vino que representa la sangre, yo estoy acoyuntándome con todos los hermanos en todo el planeta Tierra, porque es un acto espiritual y ahí recibo la bendición del Señor. Ahora, el Señor, cuando dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, no está diciendo el que participa de la Santa Cena. Está diciendo todo el que acepta a su hermano y lo ama. Todo el que es limpiado con la sangre del Cordero. ¿Sabe? En las cartas de Juan dice que si alguno tiene algo contra el hermano, que entre en comunión el uno con otro y que la sangre de Cristo será poderosa para limpiarlos. O sea que cuando entramos en comunión, nosotros activamos la sangre del Cordero. Entonces la sangre es efectiva para limpiarnos. Pero si nosotros estamos clamando la sangre como protección, pero tenemos algo contra el hermano y no estamos en comunión y no nos comemos a los miembros del cuerpo, la sangre de Cristo es inoperante, no es efectiva. No porque ella haya perdido poder, sino porque nosotros nulificamos el poder de la sangre cuando no queremos entrar en comunión con los hermanos. ¿De acuerdo? Voy a pedirle a alguien que me busque, creo que es primera carta de Juan capítulo 3 por ahí, y luego me lo da o me lo lee para ratificar esto que dice que si alguno tiene pecado o ofensa con el otro, si entra en comunión, la sangre de Cristo será poderosa, porque eso tiene mucho que ver. Activamos nosotros el poder de la sangre a través de la comunión. Es bien interesante que lo primero que dice es que entremos en comunión los unos con los otros. Amén. ¿Sí lo tienen ya? No sé si es primera o tercera carta de Juan. Dígame, hermano. ¿Alguien lo tiene ya? Porque antes de seguir con el templo de Salomón quisiera leerlo. Venga, hermano, venga para acá, hermano, por favor. Corriendo, así como quien se quita una brasa del altar de bronce. Rápido, rápido, rápido. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. San Juan 1:7, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces aquí hay dos condiciones: andar en luz para tener comunión unos con otros, para que la sangre de Cristo nos pueda limpiar de todo pecado. Ok, ahora en el templo de Salomón el altar de bronce era un poco diferente. Recuerda que hay diferencias entre el tabernáculo y el templo.
Y la principal diferencia es que el templo representa ya el establecimiento del reino. Y entonces en el templo de Salomón este altar estaba hecho de bronce, no era de madera recubierto, sino que ya era hecho de bronce. Eso nos habla mucho, ¿verdad? Y tenía 10 codos de alto, 20 de lado, que era el mismo lugar, el mismo tamaño del lugar santísimo. Segunda de Crónicas 4:1 dice, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Entonces era un tanto diferente la forma, el tamaño, y también era directamente hecho de bronce. Ahora vamos a hablar un poquito de los cuernos del altar. Esto nos incumbe mucho. Acuérdese, según el dibujo que vimos y el que ve al fondo de aquí de la transparencia del slide, que había un cuerno en cada esquina del altar sobre los cuales se ponía sangre de la ofrenda por el pecado. Pero además, estos cuernos del altar era el lugar donde se refugiaban los que estaban buscando protección, los que estaban huyendo de la muerte porque tal vez habían hecho algo y lo que les esperaba era la muerte, pero ellos sabían el poder que había en la sangre que estaba puesta en los cuernos e iban y se aferraban a los cuernos del altar, aferrados allí esperando que no iban a encontrar muerte. Ahora, había una ley que Dios le había dado a Moisés en Éxodo 21:14 dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Quiere decir que si alguien se había levantado con alevosía, con ventaja, o sea que había hecho un pecado que no era de omisión, vamos a decir. Hay pecados que son de omisión. Por ejemplo, alguien que lo quieren asaltar y reacciona y mata accidentalmente a alguien en defensa propia. Eso no fue un pecado que fue pensado, confabulado, sino que fue una reacción en el momento. Hay pecados que son de omisión, que usted no los premedita, pero cuando alguien con alevosía, es decir, que empieza a meditar, yo voy a matar a fulano. Eso ocurrió en el caso de David. Él con alevosía mandó a Urías Eteo al frente de la batalla para quedarse con su esposa Betsabé. Por eso Dios no le permitió edificar templo. Entonces hay quienes empiezan a maquinar cómo van a hacer el pecado, cómo va a acostarse con la mujer del prójimo, cómo va a robarse el dinero que le van a pagar al otro, etcétera, y empieza a maquinarlo. Eso es alevosía. Quiere decir que ese que está pensando cómo hacer el pecado, aunque viniera y se aferrara de los cuernos del altar, Dios le dijo a Moisés que ese lo quitaran y que merecía muerte. Pero cuando había un pecado de omisión que no era premeditado, podían ir y refugiarse a los cuernos del altar y entonces se les perdonaba la vida. Esto es importante para nosotros hoy día. Entonces, quiero que vean cuando Salomón fue puesto como rey en lugar de David. Voy a leer todo de cómo fue que fue ungido Salomón y puesto como rey, y vamos a llegar al punto de los cuernos del altar. No nos hemos desviado de lo de los cuernos del altar. En Primera de Reyes capítulo 1, verso 32 al 35, y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Fíjese bien, al rey lo ungió un sacerdote y un profeta como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. De hecho, antes de esto le había dicho David a su mujer Betsabé, hoy cumpliré lo que yo te prometí, que tu hijo Salomón será el próximo en mi reino. O sea que él estaba cumpliendo algo que le prometió a Betsabé. Seguimos, Primera de Reyes 1, 38 al 40. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Fíjese que lo ungieron con todo el cuerno. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, vive el rey Salomón.
Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Seguimos con Primera de Reyes 1, 41 al 45. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Primera de Reyes 1, 49, 53. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Aquí vemos un caso de un hombre, Adonías, que tenía temor del castigo de Salomón, pero yo veo que él le pide misericordia a Salomón. Le dice: no, que la espada tuya, rey Salomón, no se levante contra tu siervo. Y mientras él se agarraba de los cuernos del altar, estaba esperando misericordia. Hay mucha gente que está asido de los cuernos del altar, donde está la sangre del cordero puesta, clamando por misericordia. Y no importa qué tan fuerte sea lo que has hecho, si tú clamas por misericordia, la sangre de Cristo es poderosa para limpiarte, y no tendrás muerte, sino que tendrás vida. Pero vamos a seguir, porque hay otro hombre que también se asió de los cuernos del altar, pero no tuvo el mismo destino. Y vino la noticia a Joab, y si usted estudia la historia de Joab, fue sangriento, sanguinario, fue traidor y todo, ¿no? Porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar, hizo lo mismo. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Él mismo se ató. Se fija, él no dijo: aquí clamaré misericordia o aquí esperaré a que me absuelvan, sino que él sabía que le esperaba muerte, y él mismo se ató y dijo: aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Primera de Reyes 2, 31 al 32. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí, de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Amados, aquí vemos el caso de 2 hombres que hicieron lo mismo en tiempo del rey Salomón, el rey Salomón representando al padre. Pero Adonías y Joab, aunque ambos habían transgredido y ambos se asieron de los cuernos del altar buscando refugio, Adonías fue dejado en libertad, pero Joab murió en el altar por causa de lo que Dios había dicho, que si alguien con alevosía, con ventaja había maquinado un pecado, ese tendría que morir. Porque si ven, Adonías pidió misericordia del rey, pero Joab él mismo dijo: aquí moriré. O sea, si nosotros trasladamos esto a lo que significa alguien
que está esperando redención, está esperando salvación. Pero hay alguien que, a pesar de que tiene la oportunidad, está ahí asido a los cuernos del altar, está la sangre del cordero, pero él mismo dice: moriré, aquí moriré. O sea, usted tiene que declarar, o el que viene al conocimiento del Señor: no moriré, sino que viviré. Yo tendré la misericordia del Rey. No importa si yo he hecho mal, he hecho muchas cosas. Quizá no ha matado físicamente, pero tal vez con la lengua, o ha habido pecados. El simple hecho de no haber reconocido a Dios ha sido pecado. Pero yo clamo misericordia, asido de los cuernos del altar. El Señor siempre tendrá misericordia para darte vida, y vida en abundancia. Hay mucha gente que dice: no, yo he sido demasiado malo, a mí Dios no me puede perdonar, yo aquí voy a estar. Y están ahí agarrados de los cuernos del altar, pero están proclamando muerte en lugar de proclamar vida. Entonces vemos que en sí no había algo mágico en el cuerno ni en la sangre, como tampoco ahora lo hay, porque todo es movido por la fe, el corazón y la voluntad del hombre. Aunque la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos, Dios no puede limpiar a alguien que no cree que recibirá la vida. O sea, necesitamos saber que la vida está en la sangre derramada, la sangre del cordero derramada por nosotros. Si no, no podrán recibir vida. Ahora, yo veo que el rey David, rey y profeta, tenía revelación de lo que significaba esto de los cuernos del altar. Y en Salmo 118, el rey David, verso 27 al 29, dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. ¿Se acuerda lo que leíamos hace poco en primera de Juan 1:7? Si estamos en luz. Hemos hablado que la luz es una dimensión espiritual. La luz no es las candelas fluorescentes, la luz no es el sol, la luna y las estrellas. La luz es una dimensión espiritual donde podemos ver la mente de Cristo y podemos ver la voluntad de Dios. Dice: Jehová es Dios y nos ha dado luz. Ahora, ¿qué tendrá que ver? Fíjese, nos ha dado luz, y luego sigue diciendo: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Nos está diciendo a nosotros que atemos las víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Yo estoy entendiendo que está hablando de cuerdas de amor, de cuerdas de misericordia. Y esto me recuerda cuando Judas dice a unos desechadlos, ¿verdad? No toquéis ni sus ropas. Pero a otros dice: sacadlos aún del infierno. Aún Marcos creo que dice que hay que convencerlos, que hay que trabajarlos, que hay que sacarlos, que hay que arrebatarlos del fuego. Yo entiendo que hay muchas víctimas hoy día, víctimas del pecado, de la transgresión. Pero si nosotros entendemos lo que en el Espíritu significa, que pueden recibir protección y refugio en los cuernos del altar, como lo recibió Adonías, para que les sea librada su vida, nosotros tenemos la autoridad, según esta revelación que tuvo David, de atar esas víctimas con cuerdas de amor a los cuernos del altar. Nosotros podemos orar de esa manera, declarar y decretar que están atados por el amor y la misericordia de Dios a los cuernos del altar, donde la sangre de Cristo es poderosa para darle justificación y darle salvación. Nosotros no tenemos que darnos por vencidos, sino que debemos de discernir en el Espíritu. Hay víctimas, hermanos amados, que usted va a tener que sacarlos con cuerdas del abismo profundo. Y yo he tenido visiones y revelaciones de gente que está dentro de un pozo, dentro de un abismo del lodo cenagoso, y que apenas si se ven sus manos, y que salen para gritar auxilio, y está esperando que usted le tienda cuerdas de amor y que lo ate a los cuernos del altar, para que la sangre del cordero los limpie y haya misericordia y no tengan muerte, sino que tengan vida. Muchas veces nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, y vemos a alguien en transgresión y es más fácil desecharlo y es más fácil aislarlo. Pero Dios te da a ti hoy. Yo siento que esta es una palabra rema para nosotros. Por eso incluí esta cita, porque Dios te da a ti hoy una palabra a tu espíritu, para que puedas discernir qué víctimas tú puedes atar a los cuernos del altar con cuerdas de amor y misericordia, para que alcancen salvación, para que alcancen liberación y justificación, para que les sea librada la vida y no conozcan muerte. Yo oro, amado mío, que tú puedas recibir esta palabra y que pienses en este momento cuántas víctimas tienes a tu lado, que puedes atarlos con las cuerdas de amor.
Mi Dios eres tú, sigue diciendo David, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. David está exaltando la misericordia del Señor, y en eso se está basando para creer que las víctimas que atemos a los cuernos del altar recibirán misericordia. Pero para eso tú tienes que haber conocido la misericordia de Dios. Si tú no has experimentado la misericordia de Dios, no podrás experimentar misericordia con el que está pasando una situación difícil, con el que está sufriendo. Cuando tú te has enfrentado, aún muchas veces habiendo conocido al Señor, muchas veces estás pasando por tentaciones difíciles, espíritus que te atormentan, cosas contra las cuales no puedes en tu voluntad, y estás necesitando de alguien, de un intercesor que venga y te ate a los cuernos del altar para que alcances misericordia. Hay veces que solo no puedes, necesitas a alguien más movido por misericordia para que no te dejes salir de allí donde encuentras refugio, donde la sangre de Cristo te puede liberar y te puede dar vida. Pero para eso necesitamos, como David, tener la revelación de que para siempre es su misericordia. Pero Dios había tenido misericordia de David, aunque él había hecho lo que hizo con Urías Heteo y con Betsabé. Sí, cierto, murió su hijo, pero Dios tuvo misericordia de David hasta el final. No lo mató a él, no le quitó la posición que tenía. Dios tuvo misericordia de David. Cuando tú has conocido la misericordia de Dios, tú puedes ser misericordioso. Sabes, amados, todos los siervos de Dios necesitan ser probados y tentados en todas las áreas de su vida. Jesús lo fue. Nosotros no somos la excepción. Y cuando estamos pasando la prueba y estamos en el molino y vemos la misericordia de Dios, podemos tener gratitud. Y muchas veces vemos siervos que fallan y la gente los acusa y levanta el dedo, pero yo digo, es parte de la misericordia de Dios. Porque le importa más al Señor que un siervo suyo conozca su mano misericordiosa a que tenga una mega iglesia. Porque cuando hemos conocido la misericordia, vamos a aplicar misericordia. Cuando tú has sabido lo que es estar agarrado a los cuernos del altar, donde solo la sangre de Cristo te cubre y te protege, tú podrás hacer lo mismo por otros. Amén. Apláudale bien, si le va a aplaudir, hágalo fuerte. Como sabemos que Jesús fue el Cordero inmolado y Él fue ofrecido en el altar, ¿verdad? Y que ya ahora es el madero. Yo recibí que hacer una correlación de este altar y la serpiente de bronce. Pues la serpiente de bronce o Nejustán que se levantó en el tiempo de Moisés, bueno, era del mismo material porque tiene que ver con la justicia perfecta. En Números 21 del 6 al 9 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Sabemos que Jehová lo hizo porque la gente estaba murmuró contra Dios porque le daba maná y decían, ya no aguantamos este pan tan liviano, necesitamos algo más fuerte. Y se levantaron en murmuración contra Moisés, muy importante, pecado de murmuración contra Dios y las autoridades. Entonces el Señor envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso se miraba como algo así. Un asta y la serpiente de bronce enrollada en el asta. Y esto representa al Señor Jesucristo muriendo en la cruz. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué usan una serpiente para representar al Señor Jesucristo? Pero eso es lo que era. Recuerda, era de bronce, la justicia perfecta. Y tiene la forma de serpiente. Dos razones. Una, que eran serpientes ardientes, los que mordían a la gente. Serpientes ardientes tiene que ver con serafines. Pero el antídoto tiene que venir de donde mismo viene la mordedura. El antídoto para el veneno de serpiente se saca de la serpiente. Por eso el antídoto era una serpiente. Pero espiritualmente es porque cuando Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario, toda la maldad fue sobre él.
todo el pecado fue sobre él, toda la enfermedad fue sobre él, y él estuvo desfigurado como raíz de tierra seca, que no tenía parecer ni hermosura, como para que nadie lo deseara, y sin embargo ser el deseado de las naciones. O sea, no por lo lindo que era, estaba totalmente desfigurado, pero sobre él estaba toda la maldición del pecado. Todo lo que la serpiente inoculó en el ser humano estaba allí sobre él, desfigurado totalmente, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, porque él era la justicia perfecta. Entonces, muy importante que cuando el pueblo de Dios murmura contra sus autoridades, le muerde la serpiente, y esta le inocula el veneno. O sea, en base a lo que ocurrió con el pueblo de Israel, mucho cuidado con la murmuración contra las autoridades del Señor. Murmurar puede ser en el corazón, aunque no hable. Puede ser una queja en el corazón, que usted está inconforme, que no le gusta cómo hacen las cosas sus líderes, sus autoridades, que está inconforme con las decisiones que Dios ha tomado y que se están ejecutando. Y hay murmuración, y entonces Dios permite que le muerda la serpiente. Pero el único antídoto contra el veneno de la serpiente es verle a él. Los que miraban a él eran sanados. Los que miraban a él no tendrían muerte, porque él fue quien llevó toda la maldición sobre sí mismo. Ahora, la serpiente de bronce, ya sabemos, representa a Jesucristo, que es la justicia perfecta de Dios, el único justo que murió por nosotros. Él se hizo pecado para hacernos justos a nosotros, y él vino a ser la ofrenda perfecta sobre el altar. Ahora, el pueblo comenzó a ver la serpiente y creyeron, bueno, en la serpiente de bronce hay poder, y cada vez que nos enfermemos vamos a ir a darle ofrenda a la serpiente. No, es que era una ordenanza particular, pero era algo profético, no era para adorar la serpiente que estaba enrollada en el palo, en la serpiente de bronce. Y cuando vino el reinado del rey Ezequías, él derribó a Nehustán, o la serpiente de bronce, porque se había convertido en un ídolo más. Mucho cuidado, muchas veces el Señor nos puede dar una instrucción particular y específica por el Espíritu Santo en un momento determinado, pero después la gente lo sigue haciendo como una tradición cuando ya no está dentro de la ordenanza profética, y eso se convierte en un ídolo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El Señor, voy a ponerle un ejemplo. Cuando hicimos el encuentro profético en la ciudad de San Pedro Sula, que creo que fue en 1999, si no me equivoco. ¿En el 2000? Ok, sí, es cierto, porque Comayagua fue el 98, La Lima tienen el 2000, gracias hermano. Nosotros, por dirección del Señor, hicimos el arca del pacto, simulamos el arca del pacto para representar la presencia del Señor, y hubo un acto profético muy bonito. Era instrucción de Dios, y era un acto profético, y fue una presencia de Dios, y fue un evento muy especial ese del año 2000. Y luego pues quitamos toda la decoración y trajimos la famosa arca del pacto, que se convirtió en un escritorio que tengo en Valle Bonito. Y entonces empezó a venir gente de diferentes congregaciones porque querían venir a ver el arca del pacto. Y eso ya se estaba convirtiendo como en una idolatría. En aquella caja no había nada de particular, era de Playgood, se había hecho para una decoración. Pero cuando la gente comienza a hacer adoración de algo, entonces esto ofende a Dios. Si, por ejemplo, la menorá representa algo, y lo vamos a estudiar. Pero si la gente comienza a ver, es que tiene que estar ahí la menorá, o tiene que haber allí un chofar, o tiene que estar un lavacro o algo, entonces eso ya se convierte en algo de idolatría, y el Señor lo derribará, porque Él no quiere que idolatremos ni la danza, ni la alabanza, ni la decoración, ni nada de lo que tenemos, porque solo Él merece ser adorado. Entonces, en 2 Reyes 18:4 vemos que Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. O sea que no solo iban para verla, para ser sanados, sino que le quemaban incienso como que fuera un dios. Ahora vemos, el apóstol Pablo tiene revelación de esto, de la relación entre la serpiente de bronce y el Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 5:21 dice, refiriéndose a Jesús: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y está en el Evangelio, según San Juan capítulo 3, versos 14 y 15, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, al llevar toda nuestra maldad, rebeliones e iniquidades, se desfiguró. Él fue el sacrificio perfecto. Así fue levantado para que el que a él mire reciba vida eterna. Y sí fue levantado a la cruz, pero no solo eso, se refiere a que del sepulcro él fue levantado por el poder de la resurrección, para que todo aquel que lo vea a él o que crea en él, fíjese, porque ahora dice, para que todo aquel que en él cree, en aquel tiempo era el que lo mirara, pero ahora es el que cree, que fue levantado al tercer día. Al creer en el Cristo resucitado, que ya fue levantado por el poder de la resurrección, tendrá vida eterna, o sea, vida en abundancia. Quiero que veamos ahora nosotros mismos, amados. Él fue el sacrificio por nosotros. Pero así como decíamos que cada día hay que poner la leña en el altar, nosotros también hemos de hacer sacrificios a Dios, no de la manera que Cristo fue sacrificado, pero ¿cómo son ahora nuestros sacrificios? Porque el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificio. Pero nos habla el apóstol Pablo y nos habla el escritor de la carta a los Hebreos, que nosotros también tenemos que ofrecer sacrificios, pero no como usted piensa, no que le pongan clavos, no dormir en una cama de clavos, no irse de rodillas hasta tal lugar. No, los sacrificios de Dios en este tiempo son diferentes. Pero vamos a ver Hebreos 13 del 15 al 17. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Inmediatamente dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Qué interesante cuáles son los sacrificios que ahora hemos de dar. Nosotros somos hoy la ofrenda en el altar para el Señor. Y de acuerdo a la escritura que vimos en Hebreos 13, 15 al 17, quiero que vea conmigo cuáles son los sacrificios agradables a Dios. Ofrecer siempre, se lo puse en mayúscula porque cuando dice siempre es en todo tiempo, es siempre. Sacrificio de alabanza a través de Jesucristo. ¿Y cuál es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesen su nombre. Es decir, que usted debe de hablar siempre con acción de gracias y en todo debe de estar confesando el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque me proveíste. Gracias, Señor, porque tuve comida. Gracias, Señor, porque me vestiste. Gracias, Señor. Usted no le va a dar gracia al ser humano que Dios usó como instrumento, sino que usted va a confesar el nombre del Señor con actitud de alabanza y gracias. Dad alabanza y gracias a Él en todo tiempo. Ese es parte del sacrificio. Es decir, en vez de quejarse, en vez de murmurar por lo que no tiene, usted debe de estar confesando alabanza y gratitud por lo que sí tiene y darle al Señor la honra por eso. Ese es sacrificio. Amén. O sea, dar frutos verbales que confiesen el nombre de Jesús. Es muy importante, dice, fruto de labios que confiesa su nombre. De la abundancia del corazón va a hablar su boca. Entonces, no es solo pensarlo, no es solo meditarlo, sino que es importante para Dios que usted lo hable. Y lo otro que es sacrificio delante de Dios es que nos ayudemos mutuamente. Yo le ayudo a mi hermano y el hermano me ayuda a mí. Que seamos un equipo. Yo le doy lo que le falta y él me da a mí lo que a mí me falta. Eso es parte del sacrificio que el Señor recibe como ofrenda agradable. Cada vez que usted se está ayudando con el hermano, que el hermano se va a mudar, vamos a ver en qué le podemos ayudar. Que el hermano se quedó en el carro, ¿qué necesita, hermano? Que empujemos un jump, que cosas diarias, hermano, en lo cual nosotros nos podemos ayudar. Ay, a los hermanos les falta barrer todavía la mitad del templo. A ver, hermano, lo voy a ayudar. Y después al otro tiempo le toca al otro y este le ayuda. Ayudarnos mutuamente son sacrificios y ofrenda delante del Señor. Ya no es que se va a sajar las venas y va a dejar correr la sangre, ni se va a enterrar clavos ni coronas de espinas. No, ayudarle al hermano es la ofrenda que Dios recibe y de la confesión de sus labios. Y lo otro,
obedecer y sujetar a los pastores. Amado mío, como que el escritor a los hebreos sabía que le costaba a la gente, por eso lo pusieron como sacrificio. Obedecer y sujetarse a los pastores. ¿Sabe lo que quiere decir estar sujeto, hermano? Está a la par de ellos, así cerca del corazón, en un lugar donde usted, aunque pueda, no se quiere ir, porque usted está sujeto por el amor. Y cuando usted obedece, está obedeciendo al Señor. Si el pastor está equivocado, no es problema suyo. Ese es problema del pastor con el Señor. Su problema es obedecer y sujetarse, aunque no le parezca bien. Siempre y cuando no le pidan hacer algo que esté en contra de la Biblia. Creo que a nuestros pastores ninguno le va a pedir nunca algo que esté contra la Biblia, gracias a Dios. Y aquí cuando la palabra pastores está hablando del liderazgo. Está hablando no solo del ministerio del pastor, está hablando del profeta, del evangelista, del apóstol, de los que Dios tiene el liderazgo. Está hablando de los ancianos de la iglesia, los que tienen autoridad dada por el Señor. Entonces estas son las ofrendas agradables al Señor, amado mío. Así como Cristo se ofreció por nosotros, esto es lo que usted le ofrece al Padre de acuerdo a la Escritura. Entonces, concluyendo acerca del altar de bronce, en el Antiguo Testamento se ofrecían becerros en holocausto, pero Jesucristo fue la ofrenda sobre el altar. O sea, los becerros o los carneros representaban a Jesucristo. Solo a través de ese sacrificio tenemos acceso al Padre. El fuego del altar está ardiendo por siempre. Nosotros debemos presentarnos cada día como ofrenda sobre el fuego del altar. Y último, nuestro sacrificio consiste en alabanza a Dios, amor al prójimo y obediencia a las autoridades. Así seremos ofrendas sobre el altar. La enseñanza termina aquí, pero yo sentí de Dios terminar con una escritura de Isaías, porque quiero exaltar el nombre del Señor Jesucristo, porque aún el altar de bronce existe por causa del Señor Jesucristo. Así que si usted quiere acompañarme con Isaías 53 del 1 al 11, si usted quiere subrayarlo en su Biblia, si usted quiere anotarlo, pero lo importante es que lo meditemos, porque Él fue nuestra ofrenda, Él es la justicia perfecta. Y siento que el Señor quiere que meditemos durante esta semana en esta escritura de Isaías 53 del 1 al 11. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y esto es muy importante, amados: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amado, yo quiero que usted esta mañana pueda centrarse en lo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabía usted que usted y yo somos el fruto de la aflicción de su alma? Cuando él estaba afligido en el huerto de Edén, tuvo una visión de nosotros.
y dijo: Padre, no importa, si es necesario, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad sino la tuya. El fruto de que él se afligiera hasta lo sumo y obedeciera hasta lo sumo era que usted y yo fuéramos hechos justicia perfecta de Dios. Él murió para que usted viva. Él fue ofrecido para que nosotros tuviéramos vida eterna y vida en abundancia.